Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy traemos al canal el grandioso DS9, el buque insignia de la marca DS. Sabéis que la marca DS ha partido como marca premium, marca de lujo de Citroën. Bien, de los años ya 50, 55, cuando salieron los primeros DS firmados por Citroën, pues aquí la marca quería dar esos modelos mucho más especiales, más equipados de la firma Citroën. Pero en este caso ya ahora mismo ofrecen esta marca como una marca independiente y este viene a ser su buque insignia, el buque más grande firmado por esta marca. Estamos con la versión e-Tense, la versión híbrida enchufable de 250 caballos. Hay una superior de 360 caballos e incluso una con tracción total. Pero en el día de hoy vamos a conocer esta de 250 caballos y con el acabado Performance Line. Bienvenidos. Comencemos dando nuestro repaso exterior, aquí enfocando estas espectaculares ópticas en LED, cómo va girando, y vemos toda esta parte con la firma lumínica también en LED, este carenado especial con toda esta zona en cromo que le da un aspecto muy bonito, muy cuidado, y toda esta parte baja con este faldón y estas entradas de aire con el radar justo aquí debajo de la matrícula. Aquí vemos también gran parte del logo junto con la cámara frontal y esta parte que también es signo de esta marca y lo implementan en este capó. Como veis, vemos aquí también firma DS LED Vision. En esta oportunidad, este acabado Performance Line lleva estas llantas 19 pulgadas en acabado negro bitono con el logo DS en rojo, muy bonito. Aquí vemos la inscripción de ese Performance Line. Toda esta parte también en negro brillo. Ahí vemos cómo se abren las manetas y en cuanto nos alejamos, el coche automáticamente se cierra y queda totalmente al ras. Así también cuando circulas va en ese formato. Un techo solar, toda esta zona. Y bueno, aquí podemos ver en este lateral que es un coche bastante largo, con una muy buena batalla. Es un coche ancho y bastante bajo. Vemos mucho cromo en toda la parte de las ventanas, en esta zona también. En este lateral del pilar C llevamos la parte de la recarga para la batería va justo debajo de la banqueta trasera y en el lado posterior, en el lado contrario, tenemos la tapa del repostaje gasolina. Aquí tenemos esta zona trasera con este elemento donde va integrada la luz, la tercera luz de freno en esta parte baja y por supuesto otro guiño para el modelo DS de los años 50 que va con la parte iluminaria en esta parte alta del techo, así que es otro guiño de DS para sus modelos históricos. Vemos aquí estos pilotos traseros con formato diamante, también con muy buena firma, todo e-Tense que va firmado para lo que es el tema híbrido enchufable DS9 y vemos aquí cómo las salidas de escape están realmente integradas a esas dos partes más externas. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos el pulsador aquí, portón eléctrico y podemos ver en esta aquí este maletero de 510 litros, lo cual podemos abatir los asientos en formato 60-40 y ganamos algo más de capacidad. Lo único que tenemos esta boca de entrada justa, que no es como un coche familiar, que tenemos mayor altura. Aquí debajo tenemos un pequeño hueco donde podremos optimizar un poco más, guardar los cables, pero en este caso van guardados en esos estuches independientes. Para cerrar el maletero pulsamos aquí y ya estaría.
Vamos a ver las plazas traseras, una muy buena entrada, aunque este techo un poco estilo coupé, hay que bajar un poco la cabeza. Nos ponemos y, señores, estamos ante un coche prácticamente limusina. Aquí vemos todos los acabados, plástico duro, pero con buena sensación al tacto. Aquí ya entramos en esta piel especial. Vemos también cómo va integrado los tweeters aquí con el sistema firmado por Focal en el acabado Electra, la versión Electra, y los elevalunas. Tenemos aquí todo este acabado, todo piel, plástico aquí también, pero con muy buen tacto. Y esta zona cubierta en una gamuza que le da una buena terminación y evitamos ruido. Aquí vemos en los laterales la iluminación para tener este formato iluminado para lectura, sobre todo, y ir bastante cómodos. Y en cuanto a espacio, ya podéis ver que llevo más de 2 palmos de mano de separación a las rodillas. Eso sí, no puedo extender demasiado los pies, ya que es bastante bajo el suelo en la parte delantera. Aquí en la parte central vemos 2 salidas de aire con un pequeño huequecillo, luz más abajo con 2 puertos USB. Por supuesto, vemos también aquí como hay una pequeña parte para guardar todo lo que es el techo, la cortinilla, y el techo, lo que es el cristal, se abre totalmente y tenemos buena amplitud. Desde aquí podemos ver cómo el coche tiene muy buen detalle en la parte delantera, y lo que es el espacio, bueno, nos da a entender que estamos en un coche con una batalla increíble, y esto nos da un espacio interior, vamos, prácticamente de limusina. Aquí en la parte central tenemos esta reposabrazos, bastante cómodo. Aquí podemos extender y tenemos los 2 portabebidas, y si abrimos en esta zona pues tenemos un hueco para guardar alguna cosilla aquí en estas partes. Tenemos también como opción calefacción e incluso masajes para los asientos traseros, pero es un opcional, ¿vale? Dependiendo del acabado, pues. Y bueno, para las familias tenemos anclajes Isofix, aquí con una cremallera. Tenemos que tener cuidado, bajamos la cremallera y encontramos allí los anclajes Isofix. Un tapizado muy bonito, mixto en cuero y piel de ante, muy bonito. Y aquí vemos también estos bolsillos en los respaldos traseros. Así que, visto toda esta parte trasera, vámonos a la parte delantera. Plazas delanteras, tenemos buen acceso. Sí, correcto. Cerramos. Y aquí encontramos un coche con muy buena terminación, buenos ajustes, y en general está muy bien. Aquí igual plástico duro, pero con buen tacto. En esta zona ya encontramos este piel de ante con pespuntes. Toda esta zona ya es un cuero agradable. Toda esta zona muy bonita. También vemos aquí los tweeters de Focal, Electra, todo bien integrado. En esta zona, como han resuelto el salpicadero, igualmente lleva toda esta zona con piel de ante, va por toda la parte del salpicadero hasta llegar allí. Aquí vemos el reloj BRM y el botón de encendido. Vamos a encender para que veáis. Bonito, ¿eh? Queda muy bonito este detalle, el reloj de BRM. Aquí encontramos la pantalla 12 pulgadas con negro brillo como marco, pero bueno, esto como siempre, el negro piano es lo que resulta tanto por las marcas de las manos, pero bueno, aquí en esta zona resumen de botones de acceso rápidos. En este caso el iTens lleva este sistema para la parte híbrida, con el flujo, las estadísticas, la carga, que podremos establecer programaciones, y el modo eSafe, que nos permite cargar con el motor la batería e incluso guardar algo de batería que nos dé autonomía entre 10 y 20 kilómetros. Aquí en este lateral vemos los climas,
Aquí si pulsamos el clima nos da todas las opciones. Si pulsamos aquí vemos las opciones para la calefacción de los asientos, en este caso doble calefacción con 3 niveles. En otras unidades incluso podemos tener masaje, en este caso en esta unidad no. Y vemos muchos sistemas diferentes para hacer configuración del coche, ¿no? De todos los sistemas incluidos, sobre todo la parte eléctrica. Y vemos también aquí en la parte baja cómo tiene este piel de ante muy bonito. Aquí abrimos y tenemos conectividad. Aquí vemos la conectividad, 2 puertos USB y 12 voltios. Todo en esta zona. Aquí podemos incluso meter la llave o bien un móvil, por ejemplo. Está muy bien. Y este formato, que bueno, acostumbra DS a usarlo. Vemos aquí los modos de conducción, el freno de mano, el evalunas, abrir y cerrar puertas y en este caso el bloqueador de las ventanas y puertas traseras para los niños. Aquí la palanca, bueno, firmada por iTense, muy típica ya del grupo Stellantis, y aquí el botón para la opción de aparcamiento automático. Aquí continuamos con esta zona, vemos 2 portabebidas en esta parte, vamos a dejar aquí la llave, y una guanterilla aquí con iluminación profunda para guardar objetos en esta zona. Otra guantera, la principal, con esta parte en fieltro, que bueno, nos da más calidad y menos ruido con lo que llevemos aquí dentro. Tenemos también en las puertas bolsillos que son bastante útiles. Y en el volante, pues bueno, vemos la firma de DS, vemos aquí los mandos tanto para el sistema de infoentretenimiento como sistema del cuadro de instrumentos, un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas que podremos configurar de varias maneras. Tenemos ahí el modo energía, se nos pone ahí, ahora el modo mínimo, más minimalista, modo personal. Las transiciones son algo lentas con respecto a algunos competidores. Todo en formato diamante. Ahí tenemos el formato navegación con el mapa en la parte central. Modo conductor o conducción. Ahí tenemos el coche dibujado para tema de control de carril. Los cuadrantes, que viene siendo, digamos, lo más típico. Tenemos aquí la velocidad en digital y todo esto que es el potenciómetro, ¿vale? Lectura de tráfico, esta es la capacidad del depósito de gasolina y aquí el depósito o la carga de la batería, mejor dicho. Aquí vemos levas en el volante con un tacto plástico. Ahora en la parte dinámica os comentaré mis sensaciones sobre ello. Aquí vemos el mando típico del grupo para la parte de control de crucero, también os comentaré en la parte dinámica, y aquí más botoncillos para accesos de control de carril, abrir el portón, el depósito y configurar los retrovisores eléctricos. Todo con muy buen detalle. Aquí tenemos esta ruedina que es para subir y bajar el volumen de la radio, y aquí en la zona alta tenemos abrir y cerrar la cortinilla y por supuesto abrir y cerrar el techo. Un techo que, como veis, se abre de esta manera. Aquí lo cerramos y también lo podremos llevar abierto parcialmente. De esta manera queda abierto así. Un detalle muy chulo para este coche. Así que nada, aquí ya tenemos el botón de encendido, ya tenemos encendido el coche y nos vamos a la carretera a ver qué tal va. Bueno, ya estamos al volante de este DS9, el buque insignia de la marca DS, la división premium o de lujo de Citroën. Aquí estamos bajo el motor con un motor 1.6 que desarrolla 200 caballos y otro motor eléctrico de 110, y todo esto combinado nos ofrece 250 caballos. Tenemos una alternativa un poco más potente de 360 caballos e incluso tenemos una tracción total. En este caso, en esta unidad, estamos también con este motor que ofrece 360 Nm de par, una respuesta muy buena, contundente gracias a todo este combinado de motor eléctrico y de combustión. Ofrece una buena contundencia sin llegar a ser
un coche de corte deportivo. Toda esta motorización y esta combinación va asociada a la caja automática de 8 velocidades, la EAT8 del grupo Stellantis, que ofrece una marcha correcta a nivel general, una marcha muy suave, pero en el momento que necesitas tener el aporte total de la fuerza de todos estos 250 caballos combinados, pues la caja actúa pero muy bien. En este caso, bueno, llevamos unas levas aquí en el volante que, bueno, nos aportan esa parte dinámica de poder hacer recortes de velocidad o bien subir de marcha, dependiendo del caso, ¿no? De manera manual. Esto, bueno, nos da un aspecto un poco más deportivo. Como habéis visto, al recortar ha sido rápida la reacción y podemos ya automáticamente llevarlo al modo directo normal. Esto se suma a modos de conducción que los elegimos aquí. Tenemos el modo Sport, que esto obviamente está relacionado a un modo un poco más vivo en la reacción y la respuesta del pedal del gas. Tenemos el modo Hybrid, que es un modo ya más automático en la fusión tanto de la parte térmica como la parte eléctrica. Tenemos el modo eléctrico, que podremos ir siempre en modo eléctrico hasta una velocidad máxima permitida de 135 km por hora, y por supuesto si llevas batería, ¿no? Si llevas carga en la batería. En este momento nos hemos ya fundido la batería, hemos hecho recargas en casa, en otros puntos estratégicos también para esta prueba, y nos ha dado una media de unos 36-37 kilómetros al 100% de batería. Esto, bueno, la marca homologa unos 45 kilómetros, así que digamos que está como siempre en la media. Esto va relacionado un poco con el ciclo WLTP y bueno, dan esa homologación con el dato, ¿no? En este caso ya habéis visto que me da la alerta de sujetar el volante. Esto forma parte del equipamiento de serie que lleva este DS9, que es pero muy completo: control involuntario de carril, detección de fatiga, control de volante, tenemos también frenada de emergencia, tenemos velocidad de crucero programable e incluso de arrancadas y frenadas. La verdad es que está muy completo. Además, en esta unidad incorpora la visión nocturna, únicamente una visión nocturna disponible obviamente para la noche, y esto se nos proyecta aquí en el cuadro de instrumento de 12,3 pulgadas toda esta visión nocturna para poder tener una visión mucho más precisa, ¿no? Cuando hay poca iluminación. Una iluminación que además con estas ópticas LED son buenas, tiene control automático de luces de altas y bajas y tiene un buen haz lumínico, y no es de los peores coches que hemos probado para nada. Tiene muy buena calidad lumínica, así que bueno, la visión nocturna le da un plus más de seguridad. Aquí bueno, vemos en esta zona como tenemos la parte de cámaras para detectar toda la parte de fatiga, de somnolencia que podemos tener en la carretera, e ir detectándonos un poco el rostro, ¿no? Y poder de manera electrónica definir si frenar o alertar en el momento el coche, ¿no? Y en esto, bueno, el sistema que lleva el DS9 es pero muy completo. A nivel de suspensiones, pues tenemos la suspensión activa, que va a ser regulada electrónicamente. Tiene una cámara que va regulando rueda por rueda la función de esta suspensión, y este escaneo que hace con esta cámara nos da ese plus de confort. Entonces, un plus de confort pero muy agradable para un coche con este carácter de hacer kilómetros, de estar confortablemente tanto en el interior como conduciendo. Los que van de acompañante, pero el que va conduciendo va en un formato muy cómodo, unos asientos que recogen bien, regulables eléctricamente, y una puesta dinámica increíble. Además de la suspensión, como también la parte de seguridad, tenemos el frenado. Un frenado con un recorrido de pedal de lo más común en este tipo de coches. Tenemos un pequeño toque inicial que es la parte regenerativa, que esta parte regenerativa, en el momento que frenamos, se nos ilumina la parte de carga para hacer algo de carga,
y también podremos elegir aquí el modo B. Aquí en este momento, si queremos optar por un nivel de regeneración, las levas siguen siendo para la parte de caja de cambios, ¿vale? No es niveles de regeneración, como en otros coches que generalmente cuando ya pasas al modo regenerativo, las levas pasan a ser, digamos, nivelar o cambiar los niveles de posibilidad regenerativa. En este caso sigue siendo para las velocidades. Así que bueno, esa parte del frenado es un frenado correcto, un frenado que bueno, nos permite tener esa dosificación, pero una contundencia de mordida prácticamente inmediata. En cuanto pasamos esa pequeña parte electrónica regenerativa, pues ya tenemos la mordida al completo. Como veis, toda la disposición del salpicadero, espejos exteriores y la visibilidad de la luneta trasera es correcta. Es pequeña en comparación con otros coches, pero en este segmento ya berlina con aires un poco más coupés, como el A7 de Audi, por ejemplo, pues tenemos esta caída tan pronunciada que hace que esta luneta sea un poco menos grande, ¿no? Menos visible por esta propia caída que os comento. Hay detalles de este coche que, bueno, ya os he comentado un poquitín en la parte interior, que me chirrían porque tenemos detalles muy bonitos, muy elegantes, muy llegando a lo premium, como toda esta parte en piel de alcántara o de ante, todo con sus cosidos, todo detalles, el reloj aquí, como va también gestionado cuando apagamos y se cierra, cuadro digital, toda la parte de infoentretenimiento, todo con muy pero que muy buen detalle. Pero luego tengo aquí unas levas plásticas que son prácticamente iguales a las del grupo en un Citroën, que lleve las levas pues el mismo tacto. Tenemos aquí también toda la regulación de la velocidad de crucero, el control de crucero, también la puede llevar incluso un berlingo. Y esto me chirría que en un coche con tan buen aspecto, tan buena calidad, me encuentre con esto. Es que me chirría, lo siento, es algo que de esa tenía que haber cuidado estos detalles. Buscar la manera, no, bueno, venga, vamos a dejar aquí el control de crucero, no nos gastamos ni un duro y venga a meter eso tal cual. Tenemos un buen volante, buenas calidades generales, buenas sensaciones, buen espacio, una firma que ha marcado un antes y después en la marca para que me vengas a ya meter elementos que sinceramente no valen para nada. A nivel estético me refiero y de sensaciones, no estoy diciendo que vayan bien o mal, van bien, son funcionales, no digo que no, pero señores, ¿por qué tenemos que optar por reducir los costes de manera tan descarada? Es algo que me ha chirriado, porque además, si fuese un mando un poco con mejor tacto, algo más bonito, pues guay, pero no, es un mando que la lleva incluso un berlingo, lo lleva un coche Citroën normal o incluso algún Peugeot. Pero señores, vamos a ver, a eso me refiero, no es lo único que no me ha gustado de gran parte del interior y de los elementos. Bueno, a nivel ya de calidades, como os he dicho, tiene una calidad de rodadura increíble, una insonorización impecable, hay buen material tanto de ajuste como de cristales, hay muy buen trabajo detrás de todo esto, así que es muy bueno el comportamiento de este coche en ese sentido. Además, todo el sistema híbrido tiene una autonomía cercana a los 36-38 kilómetros. Eso sí, la marca homologa un poco más, pero tiene una buena transición. El coche gestiona muy bien todo este apartado y tiene una muy buena pegada en modo eléctrico. Luego también en modo híbrido y Sport el coche tiene una contundencia muy buena. Y a nivel de consumos estamos tocando los 7 litros, 7,2 en toda la media combinada de estos 7 días. Eso sí, el coche ha logrado consumos incluso de 3 litros en momentos de ciudad, en trayectos cortos, así que en modos eléctricos puros podemos tener consumos de derribo para el tipo de coche que es. Así que, como siempre os digo, este tipo de coches está muy enfocado para quienes hagan trayectos cortos, diarios de 40 kilómetros, que puedes sacarle el rendimiento a esta batería de 11,3 kilowatts hora, si mal no recuerdo, que por cierto van ubicadas debajo de la banqueta trasera, y con esto en ninguna de las versiones que tenemos disponibles de DS9 se limitan o quitan
capacidad de maletero mínima, que son los 510 litros que os he comentado antes. Así que es un coche que administra bien, tiene una buena autonomía considerando bueno, el uso que le vas a dar. No es un coche para ir en modo eléctrico puro en más de 100 kilómetros, porque no es así, pero es un coche que te va a permitir el día a día disfrutar de una conducción cero emisiones, en teoría, porque lleva una etiqueta eco medioambiental de cero emisiones, pero bueno, lo tendrás día a día disponible para ello. Pero luego también tienes estos más de 40 litros de capacidad de combustible, dándote una autonomía general de unos 500-550 solo con el motor gasolina. Si le sumas los otros 40 y tantos o 38 de la parte eléctrica, pues estaremos ya rozando los 600 kilómetros de autonomía general. Algo que sí, que no estamos llegando a niveles de los diésel, pero que no está nada mal. Un coche confortable, coche muy silencioso, cómodo, con todas las funciones aquí, bueno, un poco liantes aquí lo que es en los elevalunas, puedes pisar el freno de mano eléctrico, pero bueno, como todo es costumbre y tiene un diseño espectacular. Vamos a detenernos y ya os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso DS9 e-Tense. La versión híbrida enchufable, a día de hoy ya solo se ofrece las versiones e-Tense, híbridas enchufables. Potencias de 250 y 360 caballos y opciones también 4x4. En este caso, esta unidad, la de 250 caballos, Performance Line, me parece una unidad muy equilibrada para quien busca confort, un coche, vamos, de hacer kilómetros, con una autonomía buena, pero sobre todo el confort. Aquí DS ha tirado la casa por la ventana, se nota esa calidad y esos ajustes, pequeños detalles en algunos elementos que yo creo que se han pasado, deberían de haber optado por sacar elementos ya propios para DS, lo merece este tipo de coche, pero bueno, no es la primera y última marca que lo hace. Un diseño muy bonito, muy elegante, no llega a ser premium, pero está muy cerca, y obviamente una calidad de rodadura impecable, buena insonorización y una buena marcha, buena sincronización entre la parte eléctrica y gasolina, así que está muy pero muy logrado. El precio de esta unidad está en el entorno de los 64.500, 65.000 euros, sin descuentos ni promociones. Podemos partir de unos 57.000 euros los DS9, pero podremos también llegar a prácticamente 70.000 euros con las unidades más altas de gama. Así que nada amigos, agradecemos a DS España la sesión de este DS9 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like si te ha gustado este vídeo. Por supuesto, la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y de nuestras pruebas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.